Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Aquí les habla Karima Monserrat Muciño Araujo de la Universidad Pedagógica Nacional de mi licenciatura de Intervención Educativa. Y bueno, en esta materia de desarrollo regional y microhistoria hablaremos de un tema llamado la nación contra las regiones. ¿Esto qué quiere decir? Que es un papel hegemónico del centro que va de la época prehispánica hasta la actualidad. Y bueno, vemos una crisis en nuestra sociedad donde se va deteriorando nuestro papel del Estado como conducto de una vida nacional y pasa a ser una cultura política regional. Y bueno, en el norte del país es un partido famoso, conocido, el Partido Acción Nacional, llamado PAN, pues apoyó nuestra cultura política en un programa electoral donde pues su proyecto ayudó a todo esto y pues la llamada manera norteña de hacer las cosas es un discurso ideológico donde este partido pues ha permitido centrar la manera de sobrellevar los malos momentos es pues atribuyéndose la responsabilidad a otro, como es bien conocido y pues aunque existen algunas delegaciones en las capitales de la provincia, la verdadera capital reside en México. Entonces, los gobernantes estatales son enviados por la federación en la política económica que va a regir los dineros y las penurias. Entonces, es más fácil que el gobierno, pues desde una capital que le es buena y que tiene tantas posibilidades de incidir, pues sea el poder número uno del Pentágono, ¿no? No se puede hablar del regionalismo como una contradicción de la sociedad mexicana, pero se puede decir que la provincia ha sido un protagonista central en los grandes procesos nacionales donde la independencia, la reforma, la revolución, los momentos constitutivos de la nación mexicana tuvieron un origen en una provincia y pues de cierta manera pues influyeron en la irrupción de regionalidad de la capital del país. Después vemos las identidades territoriales que van a constituir el factor político en México, donde pues se cree que la existencia de una sociedad regional se constituye de un marco y pues de que diversas clases sociales donde se utilizan pues fines políticos. En esto pues se entrelazan los regionalismos, los burgueses, el conservadurismo y también las manifestaciones de autodefensa, donde pues van a determinar dar lugar a las expresiones sociales, a la radicalidad, ¿verdad? Y bueno, en la medida de que estas nociones pues son grandes impulsos de cambio y democratización para nosotros, pues esta lectura nos va a presentar esto, donde todo esto influye para ver cómo es de que se formó el proceso histórico para nosotros, en donde nos interesa entender la dinámica de la relación de los poderes nacionales y de los poderes locales y pues dentro de esto discutir las posibilidades de constitución que están sujetos a políticos regionales, alternativos a los grupos de poder local y bueno, tenemos aquí una historia de un ombligo donde se dice que en México la formación de regiones es un producto de una historia nacional y no al revés. ¿Por qué? Bueno, esto es así porque el centro político nació antes que su territorio, a diferencia de los casos europeos donde las regiones plenamente eran conformadas o preexistían a la nación y al Estado, como por ejemplo Francia, Alemania, Italia. Bueno, aquí en nuestra Ciudad de México preexiste a su territorio, bueno, diciendo que la manera en que los articule sus límites es un proceso largo, pero su centralidad fue indisputada, excepto algunos casos de límite porque eran proyectos separatistas, pero el país no nació de convergencia de una serie de regiones, sino que poco a poco fueron dotándose de un centro hegemónico y una unidad política mayor. Por el contrario, la preeminencia de la Ciudad de México ha sido una constante desde el principio. México es la historia destilada de los procesos en que pues simulan a la nación, al Estado y a las regiones, donde nuestra historia nacional está cruzada por esta tensión que es permanente entre élites regionales y grupos dirigentes nacionales.
¿Qué quiere decir? Pues que la dinámica específica de las diferentes regiones que conforman al país y los requerimientos de una unidad y dominación por parte de algunos grupos dirigentes al nivel nacional, pues son procesos no necesariamente antagónicos, sino que el desarrollo de gran parte de nuestro territorio nacional y sus respectivos grupos pues han estado vinculados al desarrollo de un mercado, a una comunidad y a un Estado nacional. Esto lo podemos observar durante el Porfiriato. Como bien sabemos, cómo fue y a lo largo del presente siglo, pero las lógicas regionales y las determinaciones de lo nacional no siempre han coincidido porque no todo el tiempo pues ha durado. Después vemos la centralización de la vida nacional, donde ha sido una manera de organizar nuestro territorio, que constituye nuestra imposición de una opción de organización social y política, entre otras posibles. Nuestras alternativas estuvieron presentes desde el principio en las pretensiones de los conquistadores de fundar sus propios señoríos contra la política del rey y la burocracia virreinal. Con el triunfo de la corona sobre pues tales pretensiones de la vida de Nueva España y se centró en las burocracias coloniales. Nuestro principio pues va al centro. La explotación y el control de la población requirió un establecimiento de una vasta organización técnica y política donde pues en la elección de Tenochtitlan como cimiento de la sociedad responde a esta necesidad donde una ubicación estratégica en el centro del mundo indígena pues gozaba de una estructura ciertamente preexistente de tributación que pues en un primer momento los españoles aprovecharon del viejo pues imperio azteca, ¿no? Se quisieron apropiar de todo. La corona pues se quiso adecuar a este hecho y quiso beneficiarse con él, o sea, querían más, pero en lugar de un inmenso paisaje rural y tributario hermoso que era, pues creó el mismo centro hegemónico donde una estructura piramidal de centros urbanos pues no fuera para el tributo, sino para una productividad de un territorio donde pues la Ciudad de México nació grande y poderosa, donde se profundó el centralismo de una sociedad mexicana que deriva la parte de este hecho y el centralismo es un acto fundante, pero también una determinación histórica. Después vemos que Tenochtitlán, pues sus dioses persistió mediante el culto. Entonces, el sometimiento del territorio y la extracción de sus riquezas de este tiempo, pues tuvo un carácter con relación a su territorio, donde la producción manufacturera fue notoriamente escasa en relación a su tamaño y pues el consumo bajó, ¿verdad? Hubo un bajo impulso en la administración, en la política, en lo militar, en lo religioso y en la ciudad se convirtió en la más importante de toda América. ¿Cómo se originó el regionalismo? Bueno, la colonización y la ocupación del territorio durante la colonia comenzó por gestar su interés regional. Todo esto por reformas borbónicas que alentaron la conformación de estos grupos y bueno, en la medida de que la independencia se resolvió en el territorio político y no en el militar, quedó pendiente la definición del país al que se quería llegar entonces. Pues toda la crisis fue resultado de una imposibilidad de grupos para imponer su proyecto económico y político del Estado. La independencia desmontó la jerarquización de los circuitos comerciales dominados por la Ciudad de México y se enfrentó a dos proyectos antagónicos. Por otro lado, las oligarquías regionales, para sacudirse y encontrar su propio espacio comercial y económico, pues bueno, el conflicto de estos dos núcleos no es lineal, sino que a lo largo de las siguientes 4 décadas después fue proclamada la independencia. Tampoco se puede explicar todas las vicisitudes de una nación en gestión que encierra en su interior una multitud de posibilidades y direcciones. Y bueno, el resultado de todo esto fue una permanente guerra civil, donde apenas formó el inicio de un nuevo gobierno, donde la capacidad de la oligarquía para encontrar una fórmula significó en la práctica la carencia de un Estado reemplazable de la administración colonial. Y bueno, en este marco de fragmentación, la economía, luchas, la disputa, las identidades comenzarían a adquirir mayor sustancialidad.
Y bueno, los grupos de poder recogieron los sentimientos de pertenencia y dotaron a un impulso político. La constitución de estos estados federales y el reclamo de la soberanía fueron contraparte del desarrollo de esta conciencia regional. Y bueno, la apelación de los sentimientos regionales no se crearon identidades regionales, sino que han existido siempre estas porque ha existido una heterogeneidad. Y bueno, la expresión política de tales identidades está ligada a un desarrollo de grupos pues de interés regional, donde, por ejemplo, en el porfiriato constituye una forma que dio a una resolución a este conflicto, donde pues entre fuerzas centrifugadas la sociedad mexicana finalizó todo esto y pues los actores políticos se fueron decantando por obra y gracias a las intervenciones, los levantamientos y las purgas entre correligionales. Don Porfirio y las élites regionales, un centralismo matizado. ¿Qué podemos decir aquí? Bueno, dicen por varias fuentes que Porfirio Díaz no sabía vestir ni mucho menos hablar y estar entre la gente. Escupía en las alfombras y alguna vez en una cierta recepción estuvo a punto de salir por el espejo. Dicho esto por Luis González. ¿Pero por qué? Pues en el cambio al poder entró con el pie derechito y se quedó ahí durante 3 décadas haciendo trizas récords pasados y futuros, y sus dos competidores más cercanos en el Salón de la Fama de la lucha por el poder, que fue Santa Anna y Obregón, no pudieron conservarlo, aunque dejaron pierna y brazo en el intento, ¿verdad? Una forma de decirlo. Y bueno, tuvo la virtud Porfirio Díaz de satisfacer su cuerpo entero. Este dictador logró la longevidad del régimen y en el cuarto siglo experimenta la feliz coincidencia de dos procesos donde se dará solidez a un régimen. Por parte de la complejidad de formación mexicana y sus necesidades de acumulación y no de expansión, pues esto llevaron a cabo una demanda donde fue cada vez más apremiante a la unificación política y económica. Por otra parte, vemos a la expansión capitalista de los países metropolitanos y conformación de un mercado mundial que se implicaron la necesidad de pues transformar toda nuestra vida económica y política a países periféricos y hacer posible la famosa explotación y transferencia de los recursos naturales de nuestros países. Y bueno, los proyectos del ferrocarril existían desde de los años 30. Fue una banca eficiente y son pues clamores por un país pacificado son permanentes, y pues cada vez era más claro que la implementación de estos proyectos era una condición que nos iba a traer la formación de un Estado capaz de dar una dimensión nacional a los procesos económicos y políticos del país. Y bueno, con estos procesos tendríamos dos profundas consecuencias. Por una parte, la emergencia de una nueva regionalidad, pero por la otra, pues la despolitización de las identidades regionales, donde pues los centros de la economía iban a comenzar a desplazarse hacia el norte y al sureste. Y bueno, en lo esencial de la estructura desarrollamos este periodo donde pues apoyadas a la vinculación, los mercados externos y nuevas poderosas oligarquías interrumpieron en el horizonte político nacional, donde la organización del territorio en regiones más o menos consolidadas, pues no acentuó en el regionalismo político. De hecho, pues el porfiriato nació como una forma de solución de un conflicto entre las oligarquías regionales y los dirigentes nacionales. Pero pues nos ponemos a pensar que quizá por esto las élites locales no se vieron en la necesidad de apelar al regionalismo y poder movilizar sus fuerzas contra el centro, como lo habían hecho antes. Esto sería todo. Recordemos que esto es apenas el inicio de un tema y pues lo vamos a concluir después. Muchas gracias por escuchar el día de hoy. Que pasen lindo día, linda tarde o linda noche. Aquí les habló Karime. Gracias.